¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, sí se puede ver. Sí, se ve. Ya. Entonces, como les decía, vamos a iniciar con los seminarios. En este caso vamos a hablar de la fisiología gastrointestinal. Bueno, primeramente, para recordar en términos generales como tal, el aparato gastrointestinal está conformado por un tubo que va desde la región oral hasta la región anal. Este tubo, a su vez, está formado como tal por bien la cavidad oral, la boca que contiene el paladar, úvula, lengua, dientes, la faringe que da lugar posteriormente al esófago, el esófago que llega hasta el estómago al duodeno. El duodeno está en conexión con el intestino delgado, es decir, yeyuno e ilion, hasta llegar al intestino grueso con su colon, la porción, el ciego como tal, la porción ascendente, transversa, la porción descendente, el ciego, el sigma y el recto, hasta el ano, ¿no? Además de esto, tenemos a su vez algunas glándulas que están conectados al mismo tubo para ayudar con la digestión de los alimentos que va pasando por todo el intestino. Entre estas, la glándula más grande de nuestro cuerpo, la podemos observar acá, que es el hígado, que este va a secretar bilis y posteriormente va a ser almacenado en la vesícula biliar. La vesícula biliar con su conducto cístico posteriormente se une a un conducto que podemos observarlo acá, que es el conducto de Wilson, que sale del páncreas, que es otra glándula anexa a nuestro tubo digestivo, llegando hasta a confluir en el conducto colédoco para posteriormente desembocar en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater que contiene el esfínter de Oddi, ¿no? Entonces, estas son las glándulas más grandes de nuestro cuerpo, el hígado y el páncreas. Además, a nivel de la cavidad oral como tal, presentamos las glándulas salivales, con la glándula sublingual, submaxilar y la glándula parótida, ¿ya? Bueno, eso hablando de generalidades. Y yéndonos un poquito más a anatomía como tal, ¿no? Tenemos irrigación y dentro de esta la circulación esplácnica. No quiero que se confundan con que la circulación esplácnica representa a toda la irrigación de nuestro aparato gastrointestinal, porque no es así. Lo que sucede es que, como tal, tenemos esta circulación esplácnica que es una parte de la irrigación, específicamente dada por las venas, que tiene funciones específicas. Este flujo es un flujo sanguíneo secundario a través del hígado en específico. Este hígado, a partir de sus sinusoides como tal, va a estar revestido por células retículo-endoteliales. Estas células retículo-endoteliales podemos nombrarlas como macrófagos, que nos van a servir para eliminar bacterias y otras partículas, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Que la circulación que viene desde el vaso con la vena esplácnica, las venas intestinales, van a llegar a nivel de la vena porta. De esta vena porta va a pasar a través del hígado para, entre comillas, limpiar esta sangre que está llegando, y esta sangre, a su vez, posteriormente a que ha sido, entre comillas, desintoxicada, va a pasar a la vena hepática para llegar posteriormente a la vena cava, pues hasta el corazón y hacer todo el círculo, ¿no? El circuito. Además de esto, a este nivel también se eliminan algunos elementos, o se absorben algunos elementos como los elementos hidrosolubles y no grasos para su almacenamiento. Como podemos ver acá, es de aproximadamente la mitad o 2/3 de estos alimentos se pueden almacenar en los hepatocitos. Y acá como tal vemos la irrigación. La irrigación, como ustedes recordarán, está dada por las arterias, venas y por los vasos linfáticos. En esta parte vamos a hacer énfasis en la parte arterial. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todo nuestro tubo digestivo está irrigado. En específico hay una arteria grande, la más grande de nuestro cuerpo, que da lugar a estas arterias como tal.
como podemos ver acá, la aorta es la que va a estar dando lugar a los vasos como son el tronco celíaco en específico, que da lugar, bueno, a la arteria gástrica izquierda, arteria gástrica derecha y demás. Pero lo importante es que quiero que recuerden es que 1, tronco celíaco. 2, que está irrigando al estómago en este caso, ¿no? Tronco celíaco. 2, la arteria mesentérica inferior, como ustedes pueden ver, que va a ir a irrigar a la parte del intestino posterior como tal. En este caso podemos ver irrigando al colon descendente y al colon sigmoide. Y por último, la arteria mesentérica superior. Esta va a estar irrigando hasta la porción media del intestino. Como pueden observar acá, está irrigando al intestino delgado, exactamente a la porción del ilion, un poco a la porción del yeyuno y al segmento ascendente del intestino grueso, ¿ya? Entonces, esta sería la irrigación y obviamente por las venas que ya habíamos nombrado en la circulación esplácnica pueden llegar algunas hasta el hígado para su desinfección como tal. ¿Qué es lo que sucede con estas arterias? Las arterias penetran en el tubo digestivo, se ramifican entre las capas del mismo tubo digestivo como arterias circulares, ¿ya? Como arterias circulares que van a ir ramificándose cada vez en porciones más pequeñas. Estas van a dar lugar a la irrigación a nivel de las asas musculares, las vellosidades intestinales y los vasos submucosos. Bueno, el flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo tiene diferentes mecanismos para su control. El flujo sanguíneo es directamente proporcional al grado de actividad local del segmento del tubo digestivo. Por ejemplo, está llegando alimento o el bolo alimenticio que posteriormente se convierte en quimo y demás al intestino delgado. Entonces, como está llegando el alimento a este segmento, el flujo sanguíneo va a aumentar a este nivel porque necesita una mayor actividad y por esto es que va a aumentar su flujo sanguíneo. Posteriormente a una comida, como dice en la diapositiva, aumenta la actividad motora, secretora y de absorción. Y esta se va a recuperar en aproximadamente 3 a 4 horas. Hay teorías por las cuales aumentan el flujo sanguíneo. Podemos presentar 3. La primera teoría es el proceso de digestión como tal, que esto va a dar lugar a sustancias vasodilatadoras como la colecistoquinina, el péptido inhibidor vasoactivo, la gastrina y la secretina. Otra teoría sería una secreción a nivel de las glándulas como las cininas, calidinas y bradicinina, que también son sustancias vasodilatadoras, ¿no? Y por última, la última teoría sería la disminución de la cantidad o la concentración de oxígeno. Esto, por ende, por lógica, si no hay oxígeno en algún segmento de nuestro cuerpo, como respuesta va a haber un aumento del flujo sanguíneo para que llegue mayor oxígeno, ¿no? Además, esta disminución del oxígeno nos muestra en Guyton que puede aumentar la concentración de adenosina hasta 4 veces. Y esta también es una sustancia vasodilatadora. Bueno, a nivel de las vellosidades intestinales, como podemos observar acá, existe un mecanismo de contracorriente. Este mecanismo de contracorriente como tal no es nada más que la capacidad de las arterias y de las venas de tener a este nivel, a nivel antes de llegar hasta la parte más periférica de la vellosidad, cortos circuitos, ¿ya? O shunts, ¿no? Arteriovenosos. Como pueden observar acá, las arterias y las venas van a estar en conexión incluso antes de llegar a la parte más superficial. Esto nos ayuda a que el oxígeno va a atravesar por las arterias antes de llegar a cualquier superficie directamente a las venas, para que haya una irrigación mayor de estas mucosidades como tal, de esas vellosidades, perdón. Si hay alguna patología a este nivel como tal, una patología que puede estar asociada a una disminución del flujo sanguíneo o de los shocks circulatorios como tal, la falta de oxígeno puede ser intensa.
más que todo, como ustedes saben que acá ya hay los shunts arteriovenosos, las patologías se van a representar a niveles más periféricos, en la punta como tal de las vellosidades, que pueden llegar a sufrir isquemia, ¿ya? Simplemente por la disminución, ¿no?, del aporte sanguíneo. Eso es el mecanismo contracorriente. Hasta acá hemos visto la parte más general. No se asusten, aún no hemos acabado, por si acaso. Entonces, vamos a entrar en este momento a lo que sería el aparato digestivo como tal, ya sus mecanismos, ¿ya? Entonces, ya hablando de la fisiología gastrointestinal, parte 1. Perdón. Aquí. Ahora sí. Bueno, como generalidades tenemos que el tubo digestivo o el aparato digestivo se encarga de la absorción de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes con el objetivo de alimentarnos y que esos alimentos lleguen hasta nuestras células para que las mismas puedan cumplir sus funciones, ¿no? Para esto, el tubo digestivo requiere movimientos de estos alimentos, la secreción de jugos digestivos a nivel de todo el tubo digestivo con la intención de que la digestión sea mejor, ¿no? La absorción de los nutrientes, la circulación de la sangre y transporte de estos mismos nutrientes, y a su vez todo esto está ayudado por el control nervioso. Bueno, anatómicamente ya lo hemos descrito, tiene las diferentes partes del tubo digestivo. Lo que no hemos descrito es algo a nivel más microscópico, más histológico. El tubo digestivo como tal está conformado por células de músculo liso que pueden observar acá, que tienen forma de huso con un núcleo central y los extremos más delgados, y estas funcionan como un sinsitio. Es decir, todas se van a intercomunicar gracias a justamente estas uniones o hendiduras que permiten el paso de uniones de una célula a otra. Como pueden observar acá, estas a su vez van a permitir el paso de diferentes iones, además del impulso eléctrico. Ya. La actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal está representado por dos tipos de ondas. Acuérdense, ondas lentas y potenciales en espiga. Las ondas lentas, como dice acá, simplemente son cambios lentos y ondulantes del potencial de reposo. Estas no son verdaderos potenciales de acción. ¿Y por qué? ¿Por qué no serán verdaderos potenciales de acción? Como pueden observar en el gráfico, estas ondas lentas no alcanzan como tal voltajes altos para poder representar un potencial de acción. Entonces, simplemente son cambios ondulantes, pero no son potenciales de acción. Ya les repito porque naturalmente es algo que preguntan. Estas pueden estar dadas por las células intersticiales de Cajal, que nombra que son marcapasos eléctricos, ¿ya? Entonces, como son marcapasos eléctricos, va a estar encargadas de dar el ritmo o la ritmicidad de las mismas ondas, ¿ya? Este ritmo puede cambiar dependiendo del lugar donde se encuentren, como por ejemplo en el cuerpo gástrico, que pueden ser hasta 3, en el ilion de 8 a 9 y en el duodeno hasta 12, ¿no? Bueno, y ya tenemos a los potenciales en espiga. Estos son los verdaderos potenciales de acción. Estos, acá los podemos observar, son como agujitas, como los podemos ver acá, o están representados como agujas, que están por encima de estas ondas lentas, son en un número aproximado de 10 por cada onda lenta, más o menos. Estas espigas van a alcanzar un voltaje mínimo para la despolarización de este músculo liso. Estas son las que producen realmente la contracción del músculo liso. A su vez, esto está estimulado o inhibido por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, y perdón por lo chueco, como ustedes recordarán, está representado por el sistema simpático y parasimpático. Para que recuerden esto, el sistema simpático es el de huir o pelear, ¿ya? Simpático nos sirve para huir o pelear.
Es decir, nos va a ayudar para correr, para hacer diferentes tipos de actividades. El sistema parasimpático nos ayuda en el descanso, ¿ya? Y además del descanso nos ayuda con la digestión, ¿ya? Por eso hay 2 Ds. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, el que nos va a estimular como tal a que se produzca o ayuda a la digestión es el sistema parasimpático. ¿Cómo? Por su neurotransmisor acetilcolina, que va a producir o va a estimular como tal la distensión del músculo gastrointestinal, ¿ya? Y otro que inhibe, o sea, produce la hiperpolarización, va a ser el sistema simpático por medio de su neurotransmisor noradrenalina. Bueno, además del sistema nervioso autónomo como tal, el sistema gastrointestinal tiene un control nervioso propio. Él mismo se puede autocontrolar, por así decirlo. Es propio del tracto gastrointestinal y nos referimos al plexo mientérico de Auerbach y plexo mucoso de Meissner. Plexo mientérico de Auerbach es el que controla los movimientos gastrointestinales. Y bueno, ¿cómo van a recordar esto? Para recordar todo esto, primero tienen que recordar las capas del tubo gastrointestinal. En primer lugar tenemos a la mucosa, de adentro hacia afuera, primero mucosa, posteriormente a la submucosa. Acá en la submucosa ustedes ven muchos vasos sanguíneos y aparte ven una línea amarilla, como se observa acá. A este nivel, en la submucosa, se encuentra el plexo submucoso de Meissner, ¿ya? Y como en la submucosa está la gran cantidad de glándulas y de vasos sanguíneos, va a estar encargado de regular la secreción y el flujo sanguíneo, ¿ya? Este va a ayudar con la secreción intestinal local, la absorción local y la contracción local del músculo submucoso. Ya no ayuda con la contracción de todo el músculo, solo local del músculo submucoso. Posteriormente tenemos a la muscular, una muscular circular como tal, que va a estar representada acá, y una longitudinal, ¿ya? En medio, entre ambas, se encuentra un plexo como tal, el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? En medio de la submucosa, de la muscular circular y longitudinal, se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. ¿Y por qué les repito que está entre la circular y la longitudinal? Porque este está en relación con los movimientos gastrointestinales y es por eso que está entre las capas musculares. Nos va a ayudar estimulando el tono de la pared, que simplemente es la contracción, ¿no?, del mismo músculo, la intensidad de las contracciones rítmicas y acelera la contracción y la velocidad de la conducción a nivel del músculo gastrointestinal. Y por último tenemos acá representada a la serosa, que es la capa que envuelve y nada más el músculo gastrointestinal. Bueno, como ya les había nombrado, tenemos entonces el control propio del tubo digestivo y el control autónomo. Control autónomo, el sistema simpático va a tener afinidad más que todo por la región central del tubo digestivo, como podemos observar acá, y el parasimpático como tal tiene mayor afinidad por la porción proximal y la porción distal del tubo digestivo gracias a su porción craneal y su porción sacra. Algo que olvidaba es que el sistema simpático presenta los ganglios prevertebrales. Ese sistema, si bien tiene afinidad por la porción central, está distribuido en todo el tubo digestivo, ¿ya? Listo. Dentro del control hormonal del tubo digestivo. Dentro de este control hormonal, obviamente van a estar representados por las hormonas. Y lo que quiero que recuerden primero es que ante un estímulo se va a producir una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos en primer lugar a la gastrina. Esta está secretada por las células G, acá lo pueden ver en amarillo, del antro gástrico.
El estímulo es la distensión del estómago, los productos proteicos, los péptidos liberados, el péptido liberador de gastrina. ¿Qué es lo que sucede? Llega el alimento a nivel del estómago y este como tal se va a distender. Esta distensión y al mismo tiempo los productos proteicos y demás va a producir una respuesta que va a ser la secreción de gastrina. Y esta secreción de gastrina va a estimular la secreción del ácido gástrico. ¿Para qué? Porque como están llegando los alimentos acá, el ácido gástrico empieza a actuar. A su vez, estimula el crecimiento de la mucosa. ¿Y por qué es importante? Es importante porque como se está secretando mayor cantidad de ácido, al mismo tiempo tiene que regenerarse esta mucosa protectora. De otra manera, causaría lesiones a nivel del antro gástrico. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos a la colecistocinina. Esta está secretada por las células y de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Esta se va a secretar en presencia de ácidos grasos y de monoglicéridos. En algunos libros también nombra los aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A este nivel llegan estos ácidos grasos y van a potenciar la movilidad de la vesícula biliar para que se expulse bilis hacia el mismo intestino delgado y allí emulsionen las grasas para así facilitar su digestión y absorción e inhibe la contracción gástrica. Entonces, está llegando acá y lo que les había nombrado al principio. Acá tenemos al hígado. Y, perdón, el dibujo malísimo, horrible. El hígado que está secretando bilis y la bilis se va a almacenar a nivel de la vesícula biliar. Esta vesícula biliar tiene el conducto cístico unido al conducto pancreático, ¿no? De Wilson, que posteriormente, gracias al colédoco, van a desembocar en esta segunda porción del duodeno. Entonces, es lógico que si está llegando alimentos grasos y hemos dicho que la bilis nos va a ayudar con la emulsión de estas grasas, para posteriormente su digestión, es lógico que si llegan a nivel del duodeno los alimentos grasos, nuestro cuerpo diga, están llegando a este nivel, entonces que se secrete mayor cantidad de bilis, ¿ya? Eso es lo que sucede. Posteriormente tenemos a la secretina. La secretina está producida por las células S del duodeno como respuesta al jugo gástrico que alcanza el mismo duodeno. Es decir, hay pequeñas cantidades de jugo gástrico que es ácido que está llegando a este duodeno. ¿Y qué es lo que va a hacer el duodeno? En respuesta, ¿qué responde al ácido? Obviamente alguna base. En este caso, la base va a ser el bicarbonato. Entonces, por lo tanto, nuestro duodeno dice, está llegando ácido o jugo ácido del antro gástrico a este nivel. ¿Y quién es el que secretaba bicarbonato? En este caso, el páncreas, gracias a su jugo pancreático. Entonces, va a enviar un estímulo para que se empiece a secretar mayor cantidad de bicarbonato y de esta manera se pueda neutralizar el ácido en el intestino delgado. A su vez, inhibe la secreción de la gastrina, ¿ya? De esta que nos estaba ayudando a secretar mayor cantidad de ácido clorhídrico, la va a inhibir. ¿Para qué? Para que ya no haya tanto, ¿no? Por lógica. El péptido inhibidor gástrico. Este se produce en la mucosa de la parte alta del intestino delgado, en este nivel, ¿no? A nivel del duodeno y del yeyuno. En respuesta a los ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos. ¿Qué es lo que va a hacer? Como está viendo que está llegando mucha cantidad de estos ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos, va a intentar reducir levemente la motilidad del estómago, en primer lugar. También va a retrasar su vaciamiento, porque como no se está moviendo tanto, va a ir más lento el jugo, ¿ya? Y hacia el duodeno, ¿no? Y como tal, esto va a ayudar a que el alimento que esté llegando a este nivel pueda ser absorbido, ¿no? Posteriormente tenemos a la motilina, que se produce en la primera parte del duodeno. Se produce cuando hay ayuno prolongado. Este ayuno prolongado va a hacer que haya contracciones a nivel del estómago, las contracciones del hambre, como se las conocerán.
Y como tal, ¿qué es lo que hace entonces? Aumenta la motilidad gastrointestinal de todo el intestino, ¿ya? Eso. Bueno, y hablando de los movimientos del tubo digestivo, quiero que les quede claro que en todo el tubo digestivo tenemos estos dos movimientos. Sin embargo, en algunos lugares o segmentos del mismo tubo digestivo como tal, tienen diferentes características, ¿ya? Pero en todos es lo mismo. O sea, en todos tenemos los mismos, sin embargo, en algunos segmentos las características van a variar un poco, ¿ya? El primer movimiento que vemos acá es el de peristaltismo o propulsión. ¿Qué es lo que sucede? Se crea un anillo concéntrico, como pueden observar acá. Bueno, ya se pasó. Bueno, acá, como pueden observar acá, se crea un anillo concéntrico en la porción proximal del bolo alimenticio o del alimento, dependiendo del segmento donde esté, ¿no? Al alimento para, como su nombre lo dice, propulsionarlo hacia adelante, ¿ya? Y acá es donde tenemos la ley del intestino, ¿no? Esta ley nos dice que siempre el alimento debe ir de la región oral hasta la región anal. Nunca va a ir al contrario, porque si va al contrario ya sería patológico, ¿ya? Y en este gráfico, bueno, lo vemos al revés, pero lo que quería demostrar en esto era el anillo concéntrico, ¿no? Como ven acá. Y los movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla se van a crear por dos cosas. Uno, por la contracción más la actividad de los esfínteres, como por ejemplo en el estómago, donde se producen las contracciones como tal y a su vez el esfínter pilórico, gracias a su tonicidad, va a hacer que el alimento regrese. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos en el estómago, pero quiero que les quede claro. Y la contracción local como tal, que como ven en la imagen, nos va a servir para desmenuzar o trocear el alimento, ¿ya? Entonces, contracciones locales que van a desmenuzar el alimento y posteriormente este se va a ir mezclando, ¿ya? Eso. Entonces, una vez que ingerimos los alimentos, como ya había dicho al inicio, van a pasar desde la cavidad oral hasta la región del ano como tal, y durante todo este proceso los alimentos son absorbidos, son digeridos, tienen diferentes mecanismos para que esto suceda, y los desechos como tal van a ser expulsados en formas de heces. Listo. Ya. Iniciamos en la cavidad oral. En la cavidad oral, ya les había mencionado que tenemos a los dientes, el paladar duro, el paladar blando, la lengua, las glándulas anexas y demás. En particular a este nivel podemos observar los dientes incisivos y los caninos que nos van a servir para cortar como tal el alimento, los premolares y los molares que nos sirven para poder trocear o masticar este alimento, ¿ya? Los molares pueden alcanzar hasta una fuerza de 100 kilogramos y los incisivos de 25 kilogramos. ¿Cómo se da este proceso de masticación? Este está dado gracias a los músculos de la masticación, ¿no? Como podemos observar acá, el más representativo es el macetero, además tenemos algunos accesorios como el temporal, los pterigoideos y demás. Estos están inervados por el quinto par craneal. Entonces se va a dar un reflejo masticatorio como tal. Una vez que el bolo alimenticio llegue a la boca como tal, o haya la presencia de este, se da un reflejo inhibitorio en el músculo masticatorio. Si es inhibitorio como tal, va a hacer que la mandíbula descienda gracias a que este se está relajando, ¿no? Y va a haber una contracción del mismo como rebote para producir la masticación. Y acá podemos ver todo el proceso, ¿no? Ya. Eso en la cavidad oral. Además, en esta tenemos el proceso de deglución. El proceso de deglución está dado por tres fases. La fase voluntaria u oral, la fase involuntaria o faríngea, y bueno, la fase esofágica que ya no se consideraría como deglución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá podemos observar la fase oral
que es voluntaria. Entonces, bueno, si ustedes me están siguiendo, lo que quisiera que hagan es que traguen. Ustedes van a sentir que su lengua se va hacia arriba y hacia atrás. El bolo alimenticio va a chocar contra el paladar en este caso y hasta ahí termina la fase voluntaria. Como pueden ver, esa lo han podido controlar. Su lengua ha podido hacer esos movimientos. Sin embargo, cuando ya llegamos a la faringe como tal, se va a producir una fase involuntaria donde ustedes ya no van a ser capaces de controlar el bolo alimenticio, ¿ya? Entonces, esto se produce por contracciones automáticas de los músculos faringeos, como podemos observar acá. ¿Y qué es lo que sucede? Está la elevación del paladar blando, la relajación del esfínter esofágico superior y la musculatura faríngea como tal. Cuando pase el alimento por acá, va a empezar las contracciones, bueno, que acá se ve levemente quizá las contracciones peristálticas rápidas para que el bolo alimenticio empiece a descender, ¿no? Esta parte está representada o está controlada, mejor dicho, por el trigémino y glosofaringio. Tenemos a la fase esofágica, que hubiera querido colocar acá un esófago, donde se produce por ondas peristálticas primarias y secundarias. Las primarias son simplemente continuaciones de estas ondas faríngeas, ¿ya? Que hacen que el bolo alimenticio llegue entre 8 a 10 segundos hasta la parte más inferior del esófago. Y las secundarias se dan cuando hay un restante de alimento a nivel del esófago, entonces se producen ondas peristálticas secundarias para que éste atraviese el mismo. Listo. Llegando ya al estómago. Acá podemos observar el esfínter esofágico inferior y bueno, acá debería estar otro más representando al cardias, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando el alimento ya ha atravesado entonces el esófago, tiene que llegar hasta el estómago. Lo primero que debe atravesar es el esfínter esofágico inferior. Esto se da, ¿por qué? Porque en el esfínter esofágico inferior, este está contraído de forma tónica. Tiene una presión intraluminal de 30 milímetros de mercurio. ¿Pero qué es lo que sucede? La llegada del alimento como tal va a causar una relajación receptiva del mismo para que el alimento pueda ingresar hasta el estómago. Anatómicamente nosotros sabemos que el estómago tiene su porción del cardias, el antro, la burbuja gástrica, el fundus y demás, ¿no? Pero fisiológicamente nosotros lo vamos a dividir en una cavidad proximal y en una cavidad distal, o también llamada proximal u oral y una distal, y si no me equivoco es duodenal. Entonces, este estómago a su vez va a tener diferentes funciones. Entre ellas tenemos al almacenamiento, que está dado simplemente por un reflejo vagal que va a causar la distensión del estómago y se puede distender hasta 0,8 o 1,5 litros. La mezcla y retropulsión, esto ya es en base a los movimientos del estómago como tal, que no sé por qué ha parado, pero para que lo vean acá. La mezcla son ondas de constricción y mezcla, simplemente. Y las podemos ver acá. Y la retropulsión se da gracias a los que les decía del esfínter pilórico a este nivel, que gracias a su contracción va a actuar como bomba pilórica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega el alimento y por retropulsión, gracias a este esfínter, va a volver y así varias veces, ¿ya? Hasta que el alimento, en este caso el bolo alimenticio, se convierta en quimo. Esto gracias a que se empieza a mezclar con el jugo gástrico. Una vez que este ya es prácticamente ya es líquido, una pequeña cantidad va a empezar a vaciarse, a lo que se denomina vaciamiento gástrico. No se vacía el total, se va vaciando de poco en poco, ¿ya? De pequeñas en pequeñas cantidades.
Esto gracias a la contracción de la parte medial del estómago en su porción caudal, que empuja los semeles del quimo, ¿no? Y ya. Bueno, después del estómago tenemos al intestino delgado, con el duodeno, el yeyuno y el ilio. Una vez que llega el alimento acá, vamos a presentar los movimientos de mezcla o segmentación, que es lo que les mostraba en los primeros gráficos, que nos ayudan como tal a trocear el alimento, ¿ya? Esto se da gracias a contracciones concéntricas locales que fragmentan el quimo y van avanzando de 2 a 3 por minuto como tal. Estas son contracciones lentas en el duodeno y yeyuno de hasta 12 y en el ilion de 8 a 9 por minuto. También tenemos a los movimientos de propulsión, que estas ondas peristálticas como tal van a empujar al quimo, ¿ya? A un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo y ya desaparecen cuando alcanzan los 3 a 5 centímetros. El movimiento neto a este nivel en el intestino delgado es de 1 centímetro al minuto, ¿ya? Por minuto. Entonces, ustedes recordarán que el intestino delgado tiene aproximadamente de 5 a 6 metros de largo. Entonces, haciendo cuentas, si avanza 1 centímetro por minuto, esto terminaría en horas, ¿ya? Y bueno, ¿por qué es importante y por qué será tan largo este intestino delgado? Es tan largo porque este cumple una función importante que es la de absorción, ¿ya? Absorción de nutrientes, vitaminas y demás. A su vez, esto está ayudado por las diferentes secreciones que habíamos hablado de la bilis y del jugo pancreático, que van a ayudar con la misma absorción, posteriormente digestión de los alimentos, ¿ya? Eso en cuanto al intestino delgado. Cuando ya llega al intestino grueso el alimento, tiene que atravesar primeramente la válvula ileocecal. Esta válvula se abre mediante un reflejo, que es el reflejo gastroiliar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vamos a hablar igual posteriormente de los reflejos. Este reflejo gastroiliar se da porque a nivel del estómago, estómago, llega otro alimento y este va a producir su distensión. Esta distensión va a producir una relajación a nivel de la válvula ileocecal. ¿Y por qué? Porque nuestro estómago es tan inteligente que dice, está llegando alimento a este nivel, entonces que se vacíe lo que está en el intestino delgado para que posteriormente yo pueda vaciarlo al mismo. Y por eso es que se produce este reflejo gastroiliar o también denominado gastrocólico, ¿ya? Es simplemente por retroalimentación que va a producir la distensión del ciego, ¿ya? Bueno, a este nivel en el intestino delgado tenemos igual los mismos movimientos, mezcla y propulsión. La mezcla en este nivel se da gracias a contracciones circulares más longitudinales, estas dadas por las tenias cólicas, que recordarán que están en una porción anterior, lateral y posterior del intestino grueso. Y gracias a las austras que van a actuar como protección. La máxima intensidad es de 30 segundos y va a desaparecer a los 60 segundos. ¿Qué es lo que sucede a este nivel? En el libro se nombra que prácticamente estaría ordeñando y empujando el alimento, ¿ya? Y bueno, lo empuja gracias a los movimientos de propulsión o de masa, que se dan en aproximadamente 8 a 15 horas, desde la válvula ileocecal hasta la porción del colon, hasta la porción más terminal del colon. ¿Por qué será importante que también esto se produzca en horas? Porque a este nivel ya se produce la absorción del agua y de los electrolitos, ¿ya? Las vitaminas y demás. También se está produciendo a este nivel mucha cantidad de mucosa. Si se absorbe el agua, obviamente va a empezar a quedar más seco, por así decirlo, el alimento que estaba pasando. Entonces se empieza a secretar también mayor cantidad de moco para que estas ya en este segmento denominadas heces
puedan ser sólidas y para su posterior expulsión. Bueno, ya hemos llegado a la defecación como tal. Entonces, la defecación simplemente es por productos que no han sido absorbidos o digeridos en el tubo digestivo, haciendo un énfasis que a esto nos ayuda la celulosa que se encuentra en las verduras, ¿no? Entonces, se produce gracias a los movimientos de masa a las heces al penetrar en el recto. Entonces, las heces que llegan acá producen el deseo de defecación como tal, y a su vez se va a producir el reflejo del mismo. Los reflejos pueden ser intrínsecos gracias al sistema nervioso entérico que va a producir las ondas peristálticas del mismo sigmo y del recto, impulsando a las heces hacia el ano, y por señales inhibitorias a nivel del esfínter anal interno, que va a relajar, que va a producir su relajación, en este caso, gracias a estas señales inhibitorias, y hagan un corte acá, por favor, no lo lean junto. Y a su vez, para que se produzca la misma defecación, tiene que haber una relajación del esfínter anal externo. Este es el que es consciente y voluntario, ¿ya? Se produce la defecación y, bueno, simplemente salen, ¿no?, los desechos. Esto a su vez es estimulado, como lo habíamos nombrado al principio, por el reflejo parasimpático. Los reflejos parasimpáticos entonces nos ayudan con la motilidad gastrointestinal. Y también por señales aferentes, en este caso, por señales que vamos a dar nosotros de manera voluntaria, produciendo la inspiración y contracción de los músculos de la pared abdominal, que van a causar como tal el aumento de la presión en esta cavidad intraabdominal para ayudar con la defecación. Ya casi terminando, vamos a hablar de los reflejos gastrointestinales. Ya hemos nombrado a los primeros, que son los que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos inhibitorios locales. Estos reflejos están dados por el sistema nervioso entérico, por el sistema nervioso autónomo, dado por el simpático y parasimpático, y son 3. El reflejo integrador por completo del sistema nervioso de la pared intestinal, otro, el reflejo que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo digestivo, y los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o tronco encefálico y también regresan al tubo digestivo. Y los reflejos de segundo orden, ¿cómo podemos nombrar al gastrocólico, que es el que les había explicado? Este reflejo se origina a nivel del antro gástrico como tal, porque a la llegada del alimento como tal se va a distender y va a ocasionar que el quimo como tal se vacíe por la válvula ileocecal hacia el colon, ¿no? También tenemos el reflejo enterogástrico. Este reflejo procede del colon, ¿ya?, y del intestino delgado, y lo que produce es que va a inhibir la motilidad y la secreción gástrica. Es decir, a este nivel hay distensión, entonces quiere decir que está lleno. Si está lleno, nuestro mismo cuerpo le dice que ya no se vacía el estómago porque a este nivel aún hay alimento, ¿ya? El reflejo cólico-ileal es el que procede del colon e inhibe el vaciamiento del ilion y del ciego, ¿ya? Nada más que como hay distensión a este nivel, esta válvula ileocecal no se va a relajar. Los reflejos de tercer orden. Estos al final simplemente actúan en la actividad motora y secretora. Podemos hablar del reflejo doloroso como tal. Este reflejo doloroso es un reflejo inhibitorio. ¿Por qué? Porque cualquier irritación a este nivel va a causar como tal podría causar un hilio. Y bueno, los mismos reflejos de defecación por la penetración de las heces a nivel del recto, ¿no? Y eso es todo, chicos. Es lo más que he podido resumir, la verdad.
Si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo. Y si no, de todos modos, a su representante le voy a hacer llegar las diapositivas para que tal vez les ayude a repasar un poquito más. ¿Alguna pregunta? Sí, había una pregunta en el chat. Ya, perdón. A ver, respecto a las ondas lentas, mencionó que marcapasos, porque en la teórica se menciona que no tiene actividad motora o marcapasos. Entonces, aparte me confunde. O tiene marcapasos. ¿Qué? No entiendo bien la pregunta, pero bueno, a ver, las ondas lentas como tal son, como había nombrado, no son verdaderos potenciales de acción, ¿ya? Eso es lo que les tiene que quedar claro. No son verdaderos potenciales de acción. O sea, no tienen como tal una actividad en relación al potencial de reposo de la membrana. No causan que ésta se despolarice. Ahora, supongo que a eso se referían con que no son verdaderos potenciales de acción. Las células intersticiales de Cajal son los que podrían producir estas ondas lentas y son las células los que nombran como marcapasos, ya que es diferente. Un marcapasos no es lo mismo que un potencial de acción, por si acaso. Los marcapasos, si ustedes recuerdan más o menos, cuando hemos llevado corazón o cardíaco, teníamos el marcapaso, que era el normal, ¿no? El nodo sinusal. Este nos daba el ritmo del corazón. Entonces, eso es lo mismo que sucede a este nivel. Las células intersticiales de Cajal podrían actuar como marcapasos, dando el ritmo a nivel de las ondas lentas, ¿ya? Eso está como tal en Guyton. A veces no tienen que creernos ni a mí, ni a los auxiliares, ni a los doctores. Si no están seguros de algo al 100%, lo que podrían hacer es ver en el libro. Yo creo que les ayudaría más. Pero yo creo que en la teórica se refería a eso, a que no son verdaderos potenciales de acción. Sin embargo, no son verdaderos potenciales de acción. Sin embargo, van a ayudar con simplemente ondas lentas, con cambios ondulantes, perdón, en la membrana. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Que me la podrían hacer, los escucho. Creo que hicieron otra en el chat, ¿no? La presión del esfínter esofágico superior. Como tal, la del esfínter esofágico superior no la tengo en específico, pero si no me equivoco, no alcanza más de los 12 milímetros de mercurio. Es un poco menos. Sin embargo, la del esfínter esofágico inferior, que es una muy importante, que sí o sí tenemos que tener en cuenta, es de 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Y les recalco más que todo esta, porque debido a que hay alguna alteración a este nivel, se pueden producir diferentes alteraciones, como tal el reflujo, por ejemplo, que posteriormente nos va a dar diferentes patologías. Entonces, ustedes fisiológicamente tienen que recordar más que todo las del esfínter esofágico inferior. ¿Qué más? Sí podría indicar los efectos de las hormonas y neurotransmisores en el vaciamiento gástrico. Ya, dame un segundo, quiero ver si puedo volver a presentar mis diapos. A ver, para el vaciamiento gástrico como tal, lo que tienen que recordar más que todo es qué estimula y qué inhibe, ¿ya? Entonces, en relación al vaciamiento gástrico, más que todo hay hormonas que van a inhibirlo como tal, inhibir esta secreción gástrica. Por ejemplo, está la secretina, que es una de las que inhibe, una que aumenta como tal la motilidad a nivel gástrico y bueno, también a nivel intestinal, va a ser la motilina. Sin embargo, en base al vaciamiento, el único que podría nombrar es el péptido inhibidor gástrico,
que este va a retrasar el mismo vaciamiento eh, porque va a haber una señal, ¿no? Que viene desde la mucosa del intestino delgado. ¿Qué más? Sustancias colinérgicas y muscaricas. ¿Ya? Lo puedo nombrar ahorita, sin embargo, de esto de digestión y absorción van a hablar mis compañeros, entonces creo que ya son las 9:30. Van a hablar mis compañeros y en caso de que no, yo lo puedo colocar en mis diapositivas. Bueno, o lo van a pasar de hecho en sus diapositivas. Ya, algo con respecto a este tema en específico, esto con la intención de no quitarle más tiempo a mi compañero, que creo que ya me he pasado como tal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Perdón, la representante se está transmitiendo esto por Facebook, ¿no? Sí, sí, se está transmitiendo. Ah, ya. Eso es lo que me preguntaba Nadiev. No sé si Nadiev ya está en el chat. Nadiev. Ya. Sí, sí, ¿qué tal, Luciana? Sí, ya estoy acá. Ah, ya. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, te daría, no sé si les vas a dar unos 5 minutos para que descansen y continuarías. Sí, pero justamente eso. Entonces, muchas gracias, Luciana, por tu exposición. Chicos, nos daremos, por favor, unos 5 minutitos, tal vez un poquito más de descanso. Todo eso para que no se agoten, ¿no? Y empezamos con hormonas tiroideas, ¿listo? Entonces, sí, 22, casi 23 y 28 vamos a comenzar, ¿listo? Súper. Chicos, entonces yo los dejo, espero que les haya servido. A la representante me hace recuerdo, por favor, para pasarle las diapositivas y que les vaya excelente en sus exámenes. Está bien, Roxy, gracias. Hasta luego.
Listo, chicos. Entonces, comencemos. Bueno, antes de nada, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con lo que es la fisiología endocrina, ¿no? La parte de lo que son hormonas tiroideas. Entonces, bueno, no, de igual manera, como en la anterior exposición, cualquier consulta que tengan, por favor, ya sea en el chat de lo que se transmite en la página de Facebook o acá en el chat de Google Meet, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, empecemos. La fisiología de las hormonas tiroideas, ¿no? Acá, de manera igual, muy general, donde se halla, bueno, no nos olvidemos que las hormonas tiroideas se sintetizan en la glándula tiroides, ¿no? Esta glándula tiroides ahí en el cuello, en la parte anterior, en la parte media y demás, ¿no? Compuestas de dos lóbulos, un istmo y demás. Ok. Ahora, lo que sí nos importa es la parte histológica, ¿no? Y en lo que son las hormonas tiroideas, chicos, bueno, tenemos que tener en cuenta que su efecto es en la totalidad de los sistemas y órganos del cuerpo. Y es justamente esto lo que nos va a importar ahora, ¿no? Los folículos tiroideos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la unidad funcional de la glándula tiroides? Y es justamente el folículo tiroideo, ¿no? Este folículo tiroideo está compuesto de lo que son las células epiteliales foliculares y el coloide, ¿no? El coloide, que es como una especie de globo, donde la capita lo hacen las células epiteliales foliculares y la parte de adentro es el coloide, ¿no? Es un espacio. Ok, entonces acá de la misma manera, ¿no? Tenemos el folículo tiroideo que está compuesto de las células epiteliales foliculares y el coloide, ¿no? Ahora, tenemos también lo que son estas células C o también llamadas células parafoliculares, ¿listo? Vamos a anotar acá. También son llamadas células parafoliculares, ¿listo? Células parafoliculares. Ahora, ojo que estas células parafoliculares no forman parte del folículo tiroideo, ¿no? Por eso significa parafolicular, ¿no? Para significa al lado de o cerca de. Entonces, las células C o parafoliculares no forman parte del folículo tiroideo. Y estas células, puede que les pregunten, sintetizan también una hormona, que es la calcitonina, ¿no? Es la calcitonina. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace la calcitonina? Está relacionada con el metabolismo del calcio, ¿no? En lo que son los huesos. Bueno, en general el calcio en el organismo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se realiza la síntesis de las hormonas tiroideas? Tenemos que tener en cuenta que las hormonas activas van a ser estas dos, ¿no? La triiodotironina, o también llamada T3, clásicamente, y la tetraiodotironina, también llamada tiroxina, o también llamada T4, ¿no? Ahora, como pueden ver, esto es el aminoácido esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Que es la tirosina. ¿Listo? Por eso se llaman hormonas tiroideas, ¿no? Porque están compuestas del aminoácido tirosina. Como pueden ver acá, esto es, ¿no?, una tirosina. Acá se añade otra cadenita para formar otra anillo y demás. Pero ven acá lo curioso, es justamente que se van añadiendo yodos, ¿no? Que se van añadiendo yodos acá en las distintas posiciones, ¿no? 3, 3, 5, 5', 3' y demás, ¿no? Etcétera. En realidad este es 5', ¿no? Entonces vean cómo esta es la composición, ¿no? Tirosina y yodo. Por eso, por ejemplo, que la triiodotironina, que es T3, es justamente triyodo, ¿no? O sea, que tiene 3 iones de yodo. Y la tironina es referencia a la tirosina, ¿no? Entonces, es así. Y la tiroxina, por otro lado, tiene 4 iones de yodo, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la T3, estos podrían preguntar, ¿cuál es la forma más activa de las hormonas tiroideas? Es la T3, ¿no? La T3 es la forma más activa. Pero, ojo, la T4 es la que más se produce. Entonces, la que más se produce es T4, pero la más activa es T3. Luego hay otra más, que es la T3 inversa o T3 reversa, que se puede hacer como T3I o T3R, que esta no tiene actividad biológica. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora, la síntesis de las hormonas tiroideas tiene 3 características. Obviamente que contienen grandes cantidades de yodo, ¿no? Y justamente por ese yodo es que debe ingerirse adecuadamente con la dieta. La síntesis de esas hormonas tiroideas es parcialmente intracelular y extracelular. Eso vamos a ver enseguida. ¿Listo? Y acá nuevamente, ¿no? Aunque la T4 es el principal producto de la glándula, no es la forma más activa. La forma más activa es T3, ¿no? O triiodotironina. Muy bien, entonces esta es la síntesis, ¿no? Acá tenemos nuestra célula epitelial folicular, nuestra membrana vasolateral que mira hacia la sangre, hacia el capilar sanguíneo, ¿no? Y nuestra membrana apical
que mira hacia el lumen coloidal, ¿no? Ahora, como pueden ver, este es un esquemita de Costanzo. Bueno, lo bueno es que tiene estos pasitos, ¿no? Para que no nos perdamos, digamos. Entonces vamos a empezar paso por paso, ¿no? Primer paso. El primer paso hace referencia a la tiroglobulina, ¿listo? La tiroglobulina que se abrevia como TG. Esta tiroglobulina es una glucoproteína que, ¿cuál es su característica especial? Que contiene grandes residuos de tirosina. ¿Listo? Recuerda, ¿no? Que la tirosina es el aminoácido esencial para su síntesis, ¿no? Entonces, la tiroglobulina contiene grandes cantidades de tirosina. Pues, como pueden ver acá, esta tiroglobulina, que se almacena con tirosina, va a expulsarse hacia el lumen coloidal, ¿no? Entonces, ya lo tenemos acá. ¿Cuál es el segundo paso? Entonces, si ya tenemos el aminoácido tirosina, nos faltaría otro compuesto, que es el yodo, ¿no? Y el yodo tiene que entrar desde la sangre. Entonces, ese es nuestro segundo paso, donde el yodo, en realidad, y un ion yoduro, recuerden que cuando está con este negativo es yoduro, entra a la célula epitelial folicular en un sin porte con el yodo, ¿no? Y esta bombita tiene su nombre, que se llama NIS, ¿listo? Que está en inglés, ¿no? Aquí en los reveses, Natrium Iodum Symport, entonces significa sin porte de sodio y de yodo. Esto podrían preguntarles, ¿no? ¿Qué bomba o qué mecanismo transporta yodo desde la sangre hasta la célula epitelial folicular? Y es ¿no? Es la NIS, la bomba NIS. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el yodo entra acá junto con el sodio. Entonces, este yodo que está entrando viene acá, viene hacia acá, viene hacia acá y llega nuevamente hasta la membrana apical y se peroxida con esta enzima peroxidasa tiroidea o también llamada tiroperoxidasa y demás. Entonces, vean cómo que de un ion yoduro pasa hacia el coloide como un yodo molecular, ¿no? Muy bien. Ahora, pueden preguntarles también, si bien el transporte de yodo en la membrana vasolateral está dada por esta bombita NIS, en la membrana apical está dada por esta proteína, que es la pendrina. ¿Listo? Entonces, la pendrina facilita el movimiento de yodo en la membrana apical, ¿listo? De la célula al coloide. Listo, entonces, ya tenemos, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, que es la peroxidación de este yodo. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso? El cuarto paso, como pueden ver, es todo esto, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que la tiroglobulina junto con el yodo se van a sumar, ¿no? Entonces van a formar lo que es una molécula de tiroglobulina y van a formar lo que son el MIT y el DIT, ¿no? ¿Qué significa MIT? Monoyodotirosina, ¿no? O sea, es decir, que es una molécula de tirosina con una molécula de yodo, ¿no? Por eso es monoyodotirosina. Y un DIT es diyodotirosina, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo se llama esta fasecita? Esta fase se llama... ¿Dónde está? Acabo de perder mi mouse. Aquí está. Se llama organificación. ¿Listo? Esta fase se llama organificación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, luego tenemos el quinto paso. El quinto paso es este, ¿no? Donde no vamos a... ¿qué va a pasar acá? Este quinto paso se llama la fase de acoplamiento. ¿Listo? ¿Y qué sucede acá? Que se van a formar las hormonas tiroideas como tal, ¿no? Es decir, T3 y T4. Pero ahora, ¿cómo es que se forma T3 y T4? Incluso es cuestión de lógica, ¿no? Incluso de sentido común. Si T3, a su mismo nombre indica, ¿no? Ya hemos visto antes que tiene 3 moléculas de yodo. Entonces, ¿cómo formaríamos T3? Sumando un MIT, que es monoyodotirosina, ¿no? Más un DIT. Entonces, 1 más 2, 3, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra triyodotironina. Y con T4 pasa lo mismo. Sumamos 2 DIT, ¿no? Una diyodotirosina más otra diyodotirosina. Entonces, 2 más 2, 4. Entonces, en esta fase, vean cómo tenemos una gran molécula de tiroglobulina y que ya está anclada a muchas moléculas, ¿no? A DIT, a MIT, a T3 y a T4. Ok. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que esta gran molécula de tiroglobulina va a volver a la célula epitelial folicular por medio de endocitosis, ¿no? Por medio de endocitosis. Ahora, una vez acá adentro, van a llegar proteasas lisosómicas y van a degradar estos enlaces, ¿no? Estos enlaces. Y de esta manera, T3 y T4, que son las hormonas tiroideas de interés, van a salir hacia la circulación. ¿Listo? En cambio, toda esta molécula de tiroglobulina, MIT y DIT, va a pasar a reciclarse. ¿Listo? La tiroglobulina simplemente llega hacia acá otra vez para volver a unirse con tirosina. Y MIT y DIT, como pueden ver acá,
se van a desyodar, ¿no? Por una desyodinasa, donde, o sea, si en el caso de un MIT, se va a escindir en una molécula de tirosina que va a volver a la tiroglobulina y en una molécula de yodo, ¿no? Y en el caso del DIT, en una molécula de tirosina y en 2 moléculas de yodo, ¿no? Muy bien, entonces, eso es la síntesis de hormonas tiroideas. Ahora, como pueden ver, se puede complicar un poquito más, ¿no? Nuevamente ya tenemos acá la bombita NIS en la membrana basolateral y la pendrina en la membrana apical. Pero, como pueden ver, acá tenemos este tipo de rayito, que es el que nos indica qué sustancias pueden bloquear esta bomba. Y esto pueden preguntarles, ¿qué sustancias bloquean esta bomba NIS? Es el tiocianato y el perclorato. Entonces, tiocianato y perclorato inhiben la bomba NIS en la membrana vasolateral de la célula epitelial folicular. Por otro lado, el propiltiouracilo, también llamado PTU, abreviado PTU, va a impedir la peroxidación del yodo, ¿no? O la yodación de los residuos de tirosina. ¿Listo? Entonces, eso también pueden preguntarles, tanto lo que es el propiltiouracilo, que bloquea lo que es la peroxidación de yodo o la adición de yodo a los residuos de tirosina, y acá en esta parte el tiocianato y el perclorato inhiben les importe de sodio y de yodo. Esto está bomba NIS. Ahora, como pueden ver acá, la TSH está acá, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden que TSH significa hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Y es que la hormona estimulante de la tiroides, como dice su mismo nombre, no estimulante, estimula o aumenta todas estas fases, ¿listo? Aumenta la velocidad y sobre todo la velocidad de todas estas fases, ¿listo? Por eso es que es la hormona estimulante de la tiroides, y es por eso que en hipertiroidismo, como vamos a ver más adelante, tiene también su relevancia, ¿listo? Muy bien. Bueno, acá en un pequeño resumen de las distintas fases. Ok, ahora sí, el transporte. Entonces, ya hemos visto acá, ¿no? Cómo ya T3 y T4 han salido a la circulación. Y como ya han salido a la circulación, ahora necesitan transportarse, ¿no? Y lo van a hacer de diferentes maneras. Ok, aquí está, ¿no? Son unidas a diferentes proteínas plasmáticas o de forma libre, chicos. No se olviden que la forma libre, o sea, la que no está unida a nada, es la que realmente es la fisiológicamente activa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que realmente puede pasar a través de los tejidos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuáles son las proteínas plasmáticas transportadoras de hormonas tiroideas? La principal es la TBG, ¿no? ¿Qué significa eso? Nuevamente está en inglés, ¿no? Que es Globulin Binding Thyroxine, ¿no? O que es la globulina fijadora de tiroxina. Es la más importante, la que transporta la mayor cantidad, ¿listo? Esta puede, en una insuficiencia hepática, por ejemplo, puede disminuir su concentración, y al contrario, en un embarazo por el aumento de los estrógenos puede aumentar su concentración. Luego tenemos otras dos, que es la albúmina fijadora de tiroxina y la prealbúmina. ¿Listo? Ahora, hay una más que se menciona, que es la transtiretina. ¿Listo? Hay una proteína más que se llama transtiretina. ¿Listo? Transtiretina. Entonces, esta proteína también fija tiroxina, pero también fija lo que es la proteína de unión al retinol. ¿Listo? La RBP. ¿Ok? Entonces tenemos estas 4, por así decirlo. Alguna vez colocan en vez de estas 3 transtiretina, ¿no? Entonces también es una proteína que transporta hormonas tiroideas. Ok. Ahora sí, pasemos a las funciones. No se olviden, chicos, que las hormonas tiroideas son liposolubles, ¿no? Es decir, que tienen liposolubilidad. ¿Qué nos indica que sean liposolubles en el contexto de las membranas plasmáticas? Que traspasan fácilmente la membrana, ¿no? Ahora, no se olviden que dijimos, ¿no? T4 es el que más se produce, pero T3 es la más activa. Entonces, en los tejidos, Diana, esta T4 tiene que convertirse en T3 para que realmente, o sea, ejerza sus acciones biológicas, ¿no? Y esto lo hace con una enzima, que es la iodinasa. Bueno, esto pueden verlo con varios nombres, ¿no? Desyodasa, iodinasa, desyodinasa y demás, pero es lo mismo. Entonces, T4 se convierte en T3 por la iodinasa o desyodasa y demás, pero específicamente la 5' iodinasa. Esto pueden preguntarles, listo, chicos. Esto generalmente se pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes hormonas cuál de las siguientes enzimas convierte T4 en T3 o algo similar? Y les ponen de todo, ¿no? Pueden poner 1 iodinasa, 2 iodinasa y demás, pero la específica es la 5' iodinasa. ¿Listo? Y algo igual muy, muy importante que pueden preguntarles también.
¿Dónde está el receptor de las hormonas tiroideas? En el núcleo. ¿Listo? Su receptor es nuclear. Y bueno, no creo que les haya colocado tal vez más detalle, pero también está relacionado con el receptor retinoide, ¿no? Que es el RXR. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá, ¿no? Nuevamente, tenemos, aquí está, que este es el plasma, ¿no? Va a entrar las hormonas tiroideas a la célula. Como pueden ver, T3 entra tranquilo, ¿no? Directo hasta el núcleo. ¿Ok? Pero como pueden ver, T4 entra y se va a convertir en T3 por una iodasa en este caso, ¿no? Que dijimos específicamente la 5' iodasa, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya se une a su receptor nuclear, empieza la transcripción nuclear, transcripción de genes y bueno, todo lo que es, ¿no? La transcripción genética. Ok. Acá, ¿no? De igual manera. Aquí está T4 que se convierte en T3 por la 5' iodinasa. Este T3 entra al receptor nuclear, se produce la transcripción de DNA, de ARN mensajero, la síntesis de las proteínas, y estas son las funciones, ¿no? Estas son las funciones de las hormonas tiroideas, ¿ok? Por ejemplo, en el crecimiento, chicos, no se olviden que en el crecimiento las hormonas tiroideas aumentan el crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan conjuntamente junto con lo que es la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulino-civil, ¿no? También llamado IGF-1. IGF-1 nuevamente es al revés, ¿no? Porque es Insulin Growth Factor, ¿no? Entonces, factor de crecimiento insulino-civil. ¿Listo? Ok. Acá, bueno, acá incluso dice, ¿no? Que ayuda en la formación de crecimiento y en la maduración ósea. En el sistema nervioso central, chicos, igual es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en madres que tienen hipotiroidismo o que no consumen suficiente yodo y demás, el producto puede nacer con el hipotiroidismo congénito, ¿no? Que es el cretinismo. Este estado, estos niños tienen retraso mental, tienen una serie de situaciones neurológicas, ¿no? Y que, ojo, que el cretinismo, que ya no es tan frecuente, antes era más frecuente, es irreversible, ¿no? Es una situación irreversible. Entonces, nunca se olviden, hormonas tiroideas nos ayudan en la maduración del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo basal? No se olviden, chicos, igual eso pueden preguntarles, a modo de marearles, que las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. ¿Listo? Aumentan el metabolismo basal. Ahora, de manera más detalladita, aumentan la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentan el consumo de oxígeno, eso igual no se olviden, esa palabrita clave, ayuda en la termogénesis, ¿no? Ayuda en la termogénesis. Y vamos a ver esto con correlación clínica para que se les quede un poquito más. ¿Listo? Y nuevamente, ¿no? También aumenta el índice metabólico basal o tasa metabólica basal. ¿Listo? Ahora, respecto al metabolismo, también aumenta lo que es la absorción de glucosa por parte de las células, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis, aumenta la lipólisis y también, ojo, esto se menciona, ¿no? Que aumenta tanto lo que es la síntesis de proteínas, pero también la degradación de las proteínas. Pero si lo sumamos, o sea, si lo ponemos todo en un balance, su efecto catabólico es mayor que el anabólico. ¿Listo? Es más degradante que su síntesis, digamos. ¿Listo? Y respecto al cardiovascular, es muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto cardíaco. Denme un segundito. Entonces, ¿cómo aumenta el gasto cardíaco? No se olviden, chicos, que las hormonas tiroideas aumentan los receptores beta 1. ¿Listo? Beta 1 adrenérgicos. ¿Se acuerdan que beta 1 están a full en el corazón, ¿no? Y beta 1, como dijimos, esto ya es cardiovascular, ¿no? Nos aumenta lo que es el inotropismo, que es la contractilidad, ¿no? Nos aumenta el dromotropismo, que es la conductibilidad y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede esto? Que aumenta el gasto cardíaco. No se olviden, chicos, que la fórmula del gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, y es igual, ¿no? La frecuencia cardíaca es referencia al automatismo, ¿verdad? Y beta 1 también nos aumenta el automatismo. Entonces, si nos aumenta los receptores beta 1, las hormonas tiroideas, nos van a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Como también nos aumenta el inotropismo, la contractilidad, también nos aumenta el volumen sistólico. Y como esto aumenta y son directamente proporcionales, nos va a aumentar el gasto cardíaco.
Eso tengan en cuenta. Esto de funciones sí pueden preguntarles, ¿no? Y pueden pescarles en que, digamos, las siguientes son funciones de las hormonas tiroideas, excepto y uno que no tenga que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, que disminuye la gluconeogénesis o que disminuye el metabolismo basal. Entonces, esa no es, o que disminuye el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, esa no es la opción correcta. ¿Ok? Entonces, eso acuérdense de las funciones de las hormonas tiroideas. Muy bien, acá igual, de manera un poquito más detallada, ¿no? Acciones de las hormonas tiroideas, aumento de la calorigénesis o termogénesis y el aumento del consumo de oxígeno, el aumento de la concentración del 2,3-difosfoglicerato, que no se olviden que este 2,3-difosfoglicerato es un producto de la glucólisis de los eritrocitos, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión del pulso, aumento de la absorción intestinal de glucosa, aumento de la glucogenólisis y también de la gluconeogénesis, ¿no? Aumento de la captación de glucosa estimulada por la insulina, el aumento de la degradación de la insulina como tal, aumenta la síntesis proteica, pero acá mismo dice, no, cuidado, es proteolítica en altas concentraciones. Entonces, nuevamente, ¿no? Los efectos catabólicos son mayores a los anabólicos. También aumenta la lipólisis, aumenta el catabolismo del colesterol y esto, nuevamente, ¿no? Muy, muy importante. Nos ayuda en el desarrollo y mielinización en distintas regiones del SNZ. Aparte de la mielinización, no se olviden también que nos ayuda en lo que es la arborización de las dendritas, ¿no? En la arborización de las dendritas. Eso también ayuda a las hormonas tiroideas, ¿ok? Y aparte de desarrollo, maduración, mielinización y arborización. ¿Listo? Muy bien. Ok, ahora, para tener un poquito más en un contexto clínico, ¿qué sucede? Y justamente, ¿no? Basándonos ya en las funciones fisiológicas normales, ya podemos deducir qué sucede tanto en lo que es un hipertiroidismo, que es un exceso de hormonas tiroideas, o en un hipotiroidismo, que es un déficit, ¿no? De las hormonas tiroideas. Por ejemplo, miren, en el aspecto físico, dijimos, ¿no? Que aumenta la tasa metabólica basal y es proteolítico, ¿no? Entonces, por eso es que los pacientes hipertiroideos son flaquitos, ¿no? Porque tienen esta pérdida de peso pronunciada. Pero, ojo, que tienen el apetito conservado. Por ejemplo, en otras patologías que también producen pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? Neoplasias y demás, se produce pérdida de peso, pero también con reducción del apetito, ¿no? Lo que es el famoso síndrome constitucional. Pero vean cómo en el hipertiroidismo hay pérdida de peso porque aumenta su metabolismo basal, pero el apetito está conservado. Recordemos que también las hormonas tiroideas producen termogénesis, ¿no? Entonces, los pacientes hipertiroideos tienden a tener la piel caliente, ¿ok? Por eso es que dicen que estos pacientes no aguantan el calor. Puede producirse bocio, también es cierto, o sea que el bocio es la hipertrofia, ¿no? De la glándula tiroides, que se va con una masa en el cuello, y también signos oculares, como el famoso exoftalmos, ¿no? Que es típico del Graves-Basedow, de la enfermedad de Graves-Basedow. En la actitud, el paciente puede estar hiperactivo, puede estar hostil y desconfiado, puede estar cansado, tiene queja, no tiene intolerancia al calor, y un sueño disminuido, ¿no? Un insomnio. Ok, respecto al aparato cardiovascular, dijimos, ¿no? Que aumentan los receptores beta 1, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, todo. Entonces, vean, chicos, estos pacientes hipertiroideos tienden a hacer taquicardia. ¿Listo? Hay un aumento de su presión del pulso e incluso podría ocurrir una fibrilación auricular, ¿no? Una arritmia. Respecto al neuromuscular, tienen también debilidad muscular y demás, ¿no? Y obviamente adelgazamiento de las masas musculares. ¿Por qué? Porque nuevamente como tienen proteólisis y demás y su metabolismo está aumentado, sus músculos son hipotróficos, ¿no? Otros, como también aumenta lo que es la actividad de bomba sodio potasio y demás, vean cómo estos pacientes igualmente tienden a tener un tránsito intestinal acelerado. ¿Qué significa esto? Que tienden a tener diarrea. ¿Listo? Por eso es que en pacientes hipertiroideos sí está recomendado el uso de la loperamida, que es un antidiarreico opioide. Pero, por ejemplo, la loperamida no está aconsejado en casos de infección, ¿no? De una diarrea infecciosa, por ejemplo. Pero en hipertiroideos sí se puede utilizar loperamida. Puede haber también disnea y alteraciones menstruales, ¿no? Entonces, vean cómo en el hipotiroidismo es casi todo al contrario, ¿no? Como su metabolismo está disminuido, van a provocar un aumento de peso, como si tienen menos hormonas tiroideas, tienen menos termogénesis, su piel tiende a ser fría, tiende a ser seca, el cabello es seco, puede haber mixedema. El mixedema es un edema típico del hipotiroidismo, ¿ok? También puede haber bocio, es decir, también puede haber bocio. El paciente está lentificado, no está como apático, tiene una voz gruesa, aquí está justamente apático, incluso deprimido, ¿no? Tiene el sueño aumentado, tiene hipersomnio en realidad, ¿no? Y en este caso, intolerancia al frío, ¿no?
Si el paciente hipertiroideo tendría a ser taquicardia, el paciente hipotiroideo tiende a ser bradicardia, ¿no? Disminución de gasto cardíaco, ya hemos visto por qué, cuáles son las variables. Y función neuromuscular, también puede haber debilidad muscular. Los reflejos neuromusculares pueden estar alterados, incluso puede haber un mioedema, ¿no? Es un edema dentro de los músculos. Otros, si el paciente hipertiroideo tiende a tener diarrea, el paciente hipotiroideo tiende a tener constipación, ¿no? Que constipación es el nombre técnico para lo que decimos comúnmente como estreñimiento, ¿no? Entonces tiende a tener constipación. Puede haber hipercolesterolemia porque recordemos que las hormonas tiroideas aumentan la lipólisis, ¿no? Del colesterol. Entonces, si disminuyen, puede haber una hipercolesterolemia, esto con su consiguiente riesgo cardiovascular. Y también puede haber alteraciones menstruales, ¿verdad? Muy bien, entonces vean cómo simplemente acordándose de la fisiología de las hormonas tiroideas ya podemos deducir la fisiopatología, ¿no? Y no es que tenemos que acordarnos esto de memoria, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? En temas de la fisiología. Muy bien. Ya para finalizar, chicos, ¿no? ¿Cómo se regulan las hormonas tiroideas? Bueno, tenemos acá los centros superiores, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis anterior o adenohipófisis y la glándula tiroides y las hormonas periféricas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede primero? En el hipotálamo se va a liberar esta hormonita, que es la hormona liberadora de tirotropina. Nuevamente está en inglés, ¿no? Es la hormona liberadora de tirotropina. Dice Tirotropin Release Hormone, ¿no? Entonces, esta TRH estimula a la hipófisis anterior para que secrete TSH de las células tirotropas, ¿no? TSH significa hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Y esta TSH va a llegar hasta la glándula tiroides, va a estimular, como dijimos, todos los procesos, ¿no? De su síntesis, la peroxidación, la exocitosis de tiroglobulina, la endocitosis de tiroglobulina y demás. Estimula toda su síntesis y nos produce las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, T3, T4 salen al torrente sanguíneo y es una señal de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces le indican al cuerpo que ya hay suficiente cantidad de hormonas tiroideas, entonces no es necesario producir más. Entonces va a inhibir lo que es la hipófisis anterior para inhibir a la TSH. Ahora, hay factores estimuladores y factores inhibidores de la secreción de la hormona tiroidea. Los estimuladores, ya dijimos, TSH que está acá, ¿no? Es clarito. Las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Estas inmunoglobulinas, que es justamente una enfermedad autoinmune, un segundito. Justamente estas inmunoglobulinas producen la enfermedad de Graves-Basedow, ¿listo? El hipertiroidismo autoinmune, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow o Basedow, como gusten decir, ¿ok? Entonces, justamente porque esta inmunoglobulina, que suele ser IgG o IgM, interactúa con el receptor de la glándula tiroides y provoca también un aumento de la síntesis, ¿listo? Y también dijimos, ¿no? El aumento de las concentraciones de TBG, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Luego tenemos los factores inhibidores. Obviamente, dijimos, ¿no? Si el yodo es necesario para su síntesis y si hay un déficit de yodo, obviamente va a haber un déficit de hormonas tiroideas. Entonces es un factor inhibidor. La deficiencia de iodinasa en los tejidos diana. Y ojo, chicos, esto sí pueden preguntarles porque esto suele ser una pescada. Si bien la deficiencia de yodo es un inhibidor, una excesiva ingesta de yodo, o sea, el otro extremo, ¿no? Que parece paradójico, también es un factor inhibidor. Y esta excesiva ingesta de yodo se llama el famoso efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Okay? Pueden preguntarles eso, ¿listo? De una u otra manera, incluso para marearles. Pero no se olviden que la excesiva ingesta de yodo también es un inhibidor de las hormonas tiroideas, ¿ok? Es el efecto Wolff-Chaikoff. Como ya hemos visto, perclorato, tiosanato inhiben el NIS, ¿no? Inhiben la bombita NIS. El propiltiouracilo inhibe la enzima peroxidasa y si aquí los estimulantes teníamos un aumento de la TBG, inhibidores una disminución de la TBG. Por ejemplo, en una hepatopatía, ¿no? Porque la TBG, la globulina fijadora de tiroxina, se sintetiza en el hígado, ¿no? Muy bien. Eso sería todo lo que son hormonas tiroideas. Chicos, chicas, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.
Ok, hay una preguntita dice, sobre la yodificación. ¿Podrías repetir exactamente qué parte de la yodificación, Ariel? Si pudiera ser un poquito más específico para que vuelva a compartir, ¿no? Ya, eso vamos a compartir, chicos. Ok, entonces nuevamente, ¿no? Justamente lo que más pueden preguntarles es lo que es síntesis, transporte y funciones, ¿no? De las monotiroideas. Nuevamente, chicos, los pasitos ya hemos visto, ¿no? Los pasos ya hemos visto y tienen que repasarlo. Ahora, claves. El tiocianato y el perclorato inhiben a esta bomba, ¿no? Al simporte de sodio y de yodo en la membrana vasolateral, ¿no? De la célula epitelial folicular. El tiocianato y perclorato inhiben NIS. ¿Listo? Por otro lado, el propiltiouracilo, abreviado PTU, inhibe esta enzima peroxidasa tiroidea, ¿ok? Que nos produce lo que es la peroxidación de un yoduro a yodo molecular. Pero también se menciona que inhibe lo que es la adición de yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esos dos detallitos. Ahora, ¿cómo se mueve el yodo en la célula? En la membrana vasolateral utiliza justamente el transportador NIS, ¿no? Transportador sin porte de sodio y de yodo, NIS, en la membrana vasolateral. Y en la membrana apical lo mueve la pendrina. Entonces la pendrina mueve el yodo de la célula epitelial folicular hacia el lumen coloidal. ¿Listo? Eso podrían preguntarles, ¿no? Tiocianato, perclorato. De hecho, justamente, ¿no? Esos medicamentos se utilizan en casos en los pacientes con hipertiroidismo. En los pacientes con hipotiroidismo se utiliza levotiroxina, 1.6 microgramos. Y en los pacientes hipertiroideos se utilizan justamente esto, ¿no? Para inhibir tanta síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Y poder así intentar regular su cuadro. ¿Listo? Eso acuérdense. Pueden preguntarles. Ok. Dice, ¿podría repetir qué pasa con el MIT y el DID en el punto 8? Vamos a hacerlo de manera un poquito más rápida toda la síntesis. ¿Listo? Nuevamente, como primer paso tenemos a la tiroglobulina. ¿Listo? Característica especial, glucoproteína y demás que tiene mucha tirosina. ¿Listo? Esta tiroglobulina se va hacia el coloide. Segundo paso, el yodo entra hacia la célula epitelial folicular por la bomba NIS. ¿Listo? En su importe con sodio. Yoduro, ¿no? Un ion yoduro. Tercer paso, este ion yoduro va a peroxidarse y va a irse hacia el coloide a través de la pendrina por la enzima peroxidasa, ¿no? O tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea y demás. Lo van a leer así en los libros. Cuarto paso se llama organificación. En la organificación, la tiroglobulina, como pueden ver acá, se añade con el yodo, ¿no? Entonces van a formar monoyodotirosina y diyodotirosina. ¿Listo? Monoyodotirosina indica justamente monoyodo, solo una molécula de yodo, y tirosina, el aminoácido tirosina, ¿no? Y diyodotirosina, o sea, dos moléculas de yodo y una tirosina. El quinto paso que viene a ser acá se llama acoplamiento, la reacción de acoplamiento. ¿Qué sucede? Que se van a formar T4 y T3. ¿Cómo se forma T3? Sumando un DID con un MID, ¿no? 1 más 2, 3. ¿Cómo se forma T4? Con 2 DID, ¿verdad? 2 más 2, 4. Sexto paso, toda esta molécula grandota de tiroglobulina se va a volver a la célula. Por eso es que justamente no es parcialmente intracelular y parcialmente extracelular, ¿no? Entonces, esta molécula grandota de tiroglobulina, por endocitosis, vuelve a la célula epitelial folicular y aquí proteasas lisosómicas van a degradar estos enlaces, ¿no? T3 y T4 van a salir hacia la circulación y MIT y DIT y la molécula de tiroglobulina van a pasar a reciclarse, ¿no? Tiroglobulina simplemente se va hacia acá, MIT y DIT van a pasar acá a reciclarse, ¿no? Con una enzima desyodinasa se van a desacoplar tanto los yodos como las tirosinas, ¿no? Las tirosinas vendrán hacia acá y los yodos nuevamente hacia acá para volver a hacer el ciclo, ¿no? Muy bien. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Buenas noches, auxiliar. Una consulta. ¿A qué receptores del corazón se unen, dijo? Beta 1.
¿Listo? Beta 1. ¿Y luego Beta qué producen? Dronotropismo. No sé si puede explicar esa claro, parte. claro, eso sí, pues son términos técnicos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿No? Cardiovascular aumenta los receptores beta 1, ¿no? Entonces, no se olviden que beta 1 aumenta lo que es el inotropismo, ¿no? El inotropismo aumenta lo que es el dromotropismo y aumenta lo que es el automatismo. Ahora, el inotropismo nos hace referencia a la contractilidad cardíaca, ¿no? O sea, qué tanto se puede contraer este miocardio, ¿no? El dromotropismo hace referencia a la conductibilidad. ¿Listo? A la conductibilidad. ¿Listo? Y el automatismo, justamente a la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque recuerden que el nódulo sinusal, justamente como mencionaron en la anterior exposición, ¿no? La auxiliar Luciana, que las células intersticiales de Cajal son el marcapasos, ¿no? Entonces no se olviden que en el corazón el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón, así que realmente lleva el ritmo, ¿no? Y eso se llama la propiedad de automatismo. Entonces, beta 1 aumenta todo esto. Entonces, acá nuevamente, ¿no? Acá nos vamos a las bases, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, vean cómo si se estimula beta 1, ya sea por hormonas tiroideas o incluso por estímulo simpático, nos aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces nos aumenta la frecuencia cardíaca. También nos aumenta el volumen sistólico porque aumenta la contractilidad. Entonces nos aumenta el volumen sistólico y nos aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Porque recuerden que estas variables son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que si aumenta uno, aumenta todo, ¿no? Y listo. Ok, no sé si despeje tu duda. Sí, gracias, Ox. Listo, chicos. Entonces, bueno, acá no, nuevamente. La célula C no forma parte del folículo tiroideo, ¿ok? La célula C no forma parte del folículo tiroideo. También es llamada célula parafolicular. Y su mismo nombre indica, ¿no? Célula C que sintetiza calcitonina. ¿En qué está relacionado la calcitonina? En la regulación del calcio, ¿no? Y más específicamente, la calcitonina introduce calcio hacia los huesos. ¿Listo? Es decir, que disminuye el calcio plasmático, ¿no? En cambio, que la paratormona aumenta los niveles de calcio plasmático. ¿Ok? Eso también tengan en cuenta. Nuevamente, ¿no? La calcitonina estimula lo que son la captación de calcio por el hueso, disminuyendo de esta manera el calcio plasmático, y la paratormona es al revés, estimula lo que son los osteoclastos y demás para aumentar el calcio plasmático. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, chicos, chicas? Muy bien, entonces, con eso acabaríamos el repaso de hoy de fisiología, preparándose para su parcial, si no estoy mal, es este lunes. Y ustedes continuarían con mañana, ¿no? Con las expresiones de mañana. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Sí. Dime, Ángel. Una pregunta. ¿Podría aclarar esa parte de que T4 tiene más afinidad por las proteínas plasmáticas, pero creo que T3 es la que hay en mayor cantidad? Ok, casi. Entonces, chicos, T4, como han visto en la síntesis, es la que más se sintetiza. Por ejemplo, a ver, no recuerdo porcentajes exactos, pero ya, pónganse del 100% de hormonas tiroideas que se sintetizan en la glándula tiroides, si no estoy mal, es un 90% que es T4, entonces es bastante, o sea, lo que más se produce es T4, ¿listo? Pero no es la forma más activa de la hormona, no es la forma más biológicamente activa. Entonces, ¿qué sucede esto? Que T4 está viajando en el plasma, ¿no? O unida a proteínas plasmáticas, llega a los tejidos y se va a convertir en T3. Esto se convierte en T3. Por eso T3 es la forma más activa de las hormonas tiroideas. Como han visto, justamente es una imagen del gaito, ¿no? Que T4 se convierte en T3 por una iodinasa o desyodasa y demás, ¿no? Pero más específico que podrían preguntarles es la enzima 5' iodinasa o desyodasa. Eso tengan en cuenta. T4 es la que más se produce y T3 es la forma más activa.
Ok, dice, dado que estamos llevando fisiología sexual femenina, ¿en qué alternan los hormonas tiroideas en la menstruación? Eso depende, mucho depende, chicos, porque como han visto en esa pequeña imagen y de manera muy, muy general, las hormonas tiroideas, tanto un hipertiroidismo como un hipotiroidismo, pueden producir alteraciones menstruales, ¿ok? Por ejemplo, hipertiroidismo suele relacionarse a anovulación. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es mucho, mucho más clínico. Eso más hablando de sexual femenino. A ver, se los voy a anotar acá, creo que no los recuerdo. La hormona liberadora de tirotropina estimula la prolactina. Aquí se lo estoy poniendo ahí en el chat. La TDH estimula la producción de prolactina. Eso, pucha, sí, tal vez una pescada, pero quién sabe. Entonces, eso tengan en cuenta. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Chicos, chicas, adelante. Bueno, Una chicos. consulta más. ¿Cuánto es la Entonces, cantidad de yodo que debemos de consumir? Perdón, Brandon, otra vez. ¿Cuánto es la cantidad de yodo que debemos de consumir? Ok, es de 40 a 80 microgramos. ¿No? Es de 40 a 80 microgramos. O Gracias, miligramos. Oxy. Uno de dos. Pero es ese datito. ¿Listo? De 40 a 80. Eso, si no se han puesto en la teórica, eso sí, ¿no? O por ejemplo, les pueden poner, ¿no? Que, pues, no sé quién les ha hablado de la parte de endocrino. Los programas de sal yodado y demás, ¿no? Justamente por eso es, ¿cómo se diría? Y bueno, el tema política de salud pública, ¿no? De hace bastantes años que antes nuestra sal no tenía yodo y por eso era frecuente el hipotiroidismo congénito, este cretinismo. Pero ya se ha añadido este programa de sal yodada, es por eso que todas nuestras sales están yodadas y de esa manera sí se ha logrado reducir el cretinismo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Sí, ¿y la yoduria? La yoduria puede producirse justamente en una excesiva ingesta de yodo, ¿no? Pucha, pero es sumamente raro, ¿no? Es sumamente raro que produzcan yoduria. No, es sumamente raro. Pero puede pasar, pero no, es que es sumamente raro. O pucha, o alguna patología renal molecular, ¿no? Pues eso es sumamente raro. Uf. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Por si acaso, ¿no? Yoduria significa la eliminación de yodo a través de la orina, ¿no? Uria, el sufijo uria, van a verlo con más calmita al año, es toda patología renal, ¿no? Sobre todo con la orina. Ok, chicos, entonces creo que no hay más preguntas. Espero que les vaya muy bien en su partida de lunes, les deseo muchos éxitos. Repasen lo que puedan. Igual, espero que estos repasos también les sirvan. Y nada más que decir, chicos, que les vaya muy bien. Y nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad, ¿listo? Que les vaya muy bien, chicos. Gracias, Oxy. Hasta luego. Muchas gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Hasta luego.